Un saludo muy especial para todos los hermanos que en esta hora están en nuestra sintonía y que alcanzan a escucharnos a través de este medio. En primer lugar, queremos ofrecerles disculpas a todos por el retraso, por todas las dificultades que se nos han presentado, pero de verdad crean lo que nuestro deseo era tener esta transmisión en este momento a través de el computador y las cámaras que gracias a Dios se han logrado adquirir, pensando desde luego en el bienestar y la comunidad de la Iglesia del Señor. Pero en este momento quiero en pocas palabras no ser extenso. Hoy estamos en el culto de la familia, el departamento de familia de nuestra iglesia, y que gracias a Dios es un medio a través del cual llegamos a los hogares cristianos, a todas las familias, y aprovechando el momento coyuntural, diríamos que se presenta en el momento, pero que el hecho de estar reunidos en familia, de estar en sus casas, sea esta una oportunidad para aprovecharla de la mejor manera posible en el Señor Jesucristo. Para hoy tenemos un tema: principios que fundamentan la vida en pareja. La vida en el hogar debemos recordar que es una bendición, y ojalá que así lo entendamos todos. Por la gracia y la misericordia del Señor, debemos comprender que desde un principio nuestro Dios, en su sabiduría, en su inteligencia, porque a Él nada lo coge por sorpresa, Él tiene todas las cosas en su plan, en su propósito. Y cuando Él pensó en la pareja, desde luego en la Biblia tenemos las enseñanzas, todo lo que fundamenta la vida en pareja, en nuestros hogares. Qué bendición saber que tenemos a ese Dios que todo lo tiene en su propósito y en su plan. En el libro de los Salmos, el capítulo 78, a partir del versículo 5 en adelante dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Jacob es el padre de esta descendencia, lo que llamamos y conocemos como el pueblo de Israel. Ese pueblo que Dios escogió, que Dios de antemano había señalado, los escogió para ser el Dios de ellos, porque eso fue lo que el Señor quiso. Él quiso ser el Dios del pueblo de Israel. Y en esta ocasión debemos recordar en este capítulo, en este texto precioso de la Biblia, en el libro de los Salmos, donde encontramos la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, Israel, ese pueblo que no reconoció, que no guardó, como dice la palabra aquí, el espíritu de ellos no fue fiel para con Dios, pero que en esta hora, recordando aquí lo que dice el verso 5 de donde tomamos para nuestra reflexión en esta noche, dice que Él estableció testimonio en Jacob. El Señor estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, dice, para que la notificasen a sus hijos. Los ancianos en el pueblo de Israel, ellos tenían una gran
responsabilidad, y era recalcar a sus hijos, contarle a sus hijos las maravillas del Dios Altísimo, todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el desierto, todo lo que ellos les aconteció, cómo el Señor los guardó en el camino, 40 años a través de un desierto, donde ellos podían contarle a sus hijos: en 40 años que estuvieron en el desierto, nada les faltó. En el momento que hubo hambre, de inmediato Dios les envió el maná desde el cielo. En el momento que tuvieron sed, Dios les envió de inmediato las aguas que dice la Biblia que descendían de la roca, esa roca que los seguía. El apóstol Pablo a los Corintios les dice que ellos bebieron de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Qué importante pues para nosotros en esta noche recordarle a toda nuestra familia, a nuestra descendencia, en quién debe entonces estar depositada nuestra confianza. Lo importante aquí es saber en quién debe estar depositada nuestra confianza. Eso era muy claro para el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Ellos sabían que su confianza estaba puesta en su Dios, un Dios incomparable, un Dios que podemos decir no había otro como Él, un Dios único, ese Dios soberano, ese Dios que tenía autoridad, que tenía poder, que podía de la nada hacer grandes cosas, que la Biblia nos cuenta cómo el Señor, cuando Israel se encontraba casi a punto de perecer, estaban los egipcios apoderados, podemos decirlo, apoderados de ellos, porque en Israel no había fuerza, no había capacidad para ellos liberarse de sus enemigos. Era imposible, prácticamente imposible. A las espaldas de ellos estaba Faraón con todo su ejército, los egipcios, hombres escogidos que Faraón escogió de entre todo su pueblo para perseguir a Israel. Enfrente de ellos estaba el Mar Rojo. ¿Cómo podían ellos liberarse en aquel momento de la mano de sus enemigos? Era algo totalmente imposible. Pero allí es donde uno puede notar el Dios de Israel. Para el Dios de Israel no fue imposible en aquel momento abrirles el mar. La Biblia dice que Dios les abrió el mar. Dios envió un viento recio que soplaba, y ese viento recio que soplaba dividió las aguas, y la Biblia dice que Israel pasó por en medio del mar como por tierra seca. Eso es lo que los ancianos en Israel tenían que contar a sus hijos, tenían que contar a la generación venidera, los que se iban levantando, aquellos que iban naciendo en la familia, en el pueblo de Israel. Ellos tenían que contarle a sus descendientes las maravillas de ese Dios tan grande que ellos tenían, ese Dios incomparable, porque el Dios de Israel era diferente a los dioses de las naciones. De manera que si analizamos cuidadosamente los 3 versículos que leímos en esta noche, podemos considerar que aquí hay algo realmente importante. El verso 6 dice: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, que cuenten las maravillas de ese Dios. ¿Para qué? ¿Para qué debían contar a sus descendientes, a los hijos que habían de nacer? El verso 7 dice: ¿para qué? A fin de que pongan en Dios su confianza.
y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que estén atentos a los mandamientos del Dios Todopoderoso. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, a partir del versículo 6 en adelante, hay algo que seguramente mucho lo hemos escuchado, hemos tenido tremendas reflexiones de la palabra del Señor, pero qué bueno en esta noche una vez más recordar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos recuerda a diario. Capítulo 6, versículo 6 del libro de Deuteronomio dice: y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón, no en cualquier parte, sino estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este mandamiento, estas enseñanzas, esto que Dios le mandó al pueblo de Israel, la ordenanza de Dios es: esto que yo te mando hoy, no van a estar en cualquier lugar, sino que las vas a tener es en tu corazón, y las repetirás. Es la manera de enseñar, la manera que nosotros como hijos de Dios también hoy, en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, debemos estar constantemente enseñando, repitiendo estas palabras. De pronto nos parece que lo que nosotros hacemos y enseñamos, ya nuestros hijos lo saben, y que de pronto sea una enseñanza tal vez obsoleta, puede ser lo que se nos ocurra a nosotros, pero miren que esta palabra es nueva cada mañana, cada momento, cada instante que tenemos la oportunidad de tomar en nuestras manos la palabra del Señor, cada día ella es nueva. Ella es un mensaje nuevo para nosotros. Hay promesas de parte de Dios, y lo importante aquí es la enseñanza. La Biblia dice: las palabras que Dios le mandó deberían estar en el corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando ellos estaban en familia, lo que ellos debían estar haciendo era hablar a sus hijos la palabra del Señor. Y dice algo más, que ese mandamiento, ese mandato, cuando ellos iban por el camino, mientras iban en el camino, era costumbre y era un mandato que ellos tenían, estar hablando, dialogando de esos mandamientos al acostarte, como cuando nosotros hacemos nuestro altar familiar antes de acostarnos, tomar la palabra, orar, darle gracias a Dios por un día que ha transcurrido. Ese era el mandato de Dios para el pueblo de Israel. Estarán como frontales entre tus ojos, algo que ellos constantemente, no solamente en la forma de oírla, sino en una forma de ver esas palabras, ese mandato divino de Dios, eso que ellos no podían olvidar, y ese gran mandamiento que la Biblia nos enseña allí en el verso 4 es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso este pueblo, para ellos necesariamente y como una costumbre constante de repetir, de enseñar, a través de instrucciones, a través de esa palabra hablada, no solamente hablada, sino que ellos podían ver constantemente ese mandato escrito.
en las puertas, en los dinteles, en los postes de la casa. Allí estaba ese mandamiento, esa enseñanza. De manera que para el pueblo de Israel ellos sabían, toda la descendencia de Jacob, ellos sabían en quién debían confiar, dónde debía estar apoyada la confianza de ellos. Para el pueblo de Israel, el centro de ellos estaba en Jehová su Dios. Por ejemplo, ellos podían decir: Dios es mi escudo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi alto refugio, Dios es mi torre fuerte, Dios es mi escondedero fiel, Dios es entonces el que me sustenta. Y como decía el salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué bueno que así como el pueblo de Israel, nosotros también podamos inculcar a nuestros hijos. ¿Cuándo? Desde temprano. De pronto desde que ellos están en el vientre de la madre, desde allí empezar a inculcarles que ellos tienen un Dios. El Dios de ellos es un Dios diferente, no es como el Dios de las naciones. El Dios o los dioses de las naciones son obra de las manos de los hombres. El Dios nuestro, el Dios de ese bebé que está en el vientre de la madre, es el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que nos guarda, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos defiende, el Dios que está constantemente a favor de cada uno de nosotros. Hermanos y amigos, en esta hora yo quiero decirles, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy más que nunca nuestra amada iglesia sabe que tenemos un Dios. Nuestros niños, desde que ellos están en toda su infancia, desde allá ellos están siendo levantados en el temor del Señor. Esta es nuestra tarea y no podemos en ningún momento descansar. Tenemos que continuar, tenemos que contarle a nuestra descendencia el Dios tan grande que nosotros tenemos. Ellos deben saber qué es salvación. La Biblia dice que Moisés, cuando fue rescatado de las aguas del diluvio, de las aguas del Jordán, esas aguas donde estaba Moisés allá en la pequeña arquilla, en la arquilla de juncos, de allá fue levantado o rescatado Moisés por la mano de una de las siervas de la hija del faraón. Desde aquel momento esa palabra salvación está ahí, ese rescate que hubo en aquel momento. Oh hermanos, qué importante para nosotros reconocer hoy que nosotros también fuimos salvos, fuimos rescatados, fuimos levantados de la miseria de donde nosotros nos encontrábamos. El Dios de la gloria nos levantó de allá y hoy a nuestra descendencia, a nuestras familias, le contamos que nosotros tenemos el Dios que salva. El Dios de nosotros es el Dios salvador, el Dios que nos levantó de la peor miseria en la que nos encontrábamos y nos ha puesto en los lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados, dice la Biblia, en los lugares celestiales. Que nuestros niños, que nuestras familias, ellos entiendan y ellos sepan. Por ejemplo, hoy estamos viviendo un momento caótico, diríamos, en nuestra historia. Es algo que no es solamente en nuestro país, en Colombia, es algo que afecta el mundo entero. Hoy la noticia en los medios de comunicación, la noticia mundial, porque no es algo solamente en una parte del planeta, es una noticia que abarca al mundo entero y que nos tiene de alguna manera confinados, nos tiene como en un momento caótico, tal vez
en un encierro para muchos. Pero, hermanos y amigos, en esta hora qué importante saber que hay un pueblo que tiene puesta su confianza en el Dios Todopoderoso. Y la invitación en esta hora es para que todos los que nos escuchan, qué bueno que aprendan, como dice el Salmo, que pongan en Dios su confianza, que pongan en Dios su seguridad, que sepan que hay un Dios que marca una diferencia. El Dios de esta iglesia no es Dios de pronto creado por la mano del hombre, hechura de la mano del hombre. El Dios de esta iglesia fue Él el que nos formó, el que nos levantó del polvo de la miseria, y hoy podemos contar a nuestras familias, podemos decirle: el Dios de nosotros es el Dios grande, el Dios supremo, el Dios todopoderoso, que un día nos dejó esta palabra. Hoy tenemos nosotros la palabra, hoy podemos enseñarla, predicarla e instruir a nuestros hijos. Así que, mis hermanos y amigos que nos escuchan, en esta noche el consejo de Dios es que pongamos en Dios nuestra confianza. Dios les bendiga y feliz noche para todos.